El tabernáculo luce al atardecer. Presenta William Branham. A 100 años de su nacimiento. La vida y ministerio extraordinarios de un hombre extraordinario. En los albores del siglo XX, particularmente en el año de 1909, más específicamente el mes de abril, el mundo era conmovido por los acontecimientos que ocurrían en ese entonces. El martes 6 de abril, los estadounidenses Robert E. Peary, Matthew Henson y los esquimales Utah e Kingwa, Okiu y Siglu con 40 perros llegan al Polo Norte. Entre el 14 y 28 de abril tuvo lugar una oleada de matanzas contra los armenios por parte del gobierno turco, conocida como Masacre de Sibilia o Masacre de Adana, calculándose en 30.000 los armenios que perdieron la vida. El domingo 18 de abril es beatificada Juana de Arco en la Catedral de Notre Dame, en París, Francia, por el Papa Pío X. Ajeno a estos acontecimientos mundiales, en una pequeña cabaña de troncos enclavada en un vallecito, junto a un arroyo llamado Renox, a unos cuantos kilómetros de Burkittsville, en el condado de Cumberland, en el estado de Kentucky, aproximadamente a las 5 de la mañana del martes 6 de abril, nace el primogénito de la pareja formada por Charles y Ella Branham. Esa fecha en el calendario judío señalaba el día 15 del mes de Nisan del año 5669. El cual marca el inicio de la fiesta judaica de la Pesach, o sea, la fiesta de la Pascua. Los rabinos a través de las edades han enseñado que el Mesías muy probablemente vendrá en la noche de la Pascua. Durante la cena de la Pascua, los judíos siempre dejan una silla vacante en la mesa para su invitado invisible y llenan una copa extra de vino para él. Este invitado invisible, a quien ellos esperan, es el profeta Elías, quien, según creen ellos, anunciará al Mesías de acuerdo a lo que está escrito en el libro de su profeta Malaquías. El nacimiento de este niño hubiese pasado inadvertido como cualquier otro de los niños que nacieron en Kentucky, a no ser por un fenómeno extraordinario que sucedió en el interior de aquella pequeña cabaña. Serían aproximadamente las 5 de la mañana cuando se escuchó el primer llanto de aquel recién nacido. Luego de lavarlo, su madre lo tomó en sus brazos para contemplarlo a la débil luz de una vela encendida sobre una mesa. La cabaña constaba de una sola puerta con una pequeña contraventana en el centro, la cual se encontraba cerrada en este momento. La luz de la aurora se filtraba a través de los resquicios de la cabaña, porque el sol no se asomaba todavía por el horizonte. Cuando Charles Branham, el papá del recién nacido, se acercó a la puerta para abrir la contraventana y ver con mayor claridad cómo era su hijo, al abrirla, repentinamente algo sucedió que lo hizo volverse atrás asombrado. Se trataba de una luz parecida a una estrella de aproximadamente 30 centímetros de diámetro que se había precipitado a través de la ventana. Para los presentes en la cabaña, la madre, el padre y la partera, quien era la madre de Charles, resultaba obvio que esta luz no era la luz del sol reflejándose en algún espejo dentro de la cabaña, ya que no había ningún espejo. Más bien era una luz de color verde amarillento con vida propia que estaba girando alrededor del cuarto para luego posarse sobre la cama donde se encontraba el recién nacido. Este evento duraría quizá menos de un minuto, el cual fue el tiempo suficiente para que todos en la cabaña se percataran que ellos realmente la habían visto. Entonces, tan rápidamente como esa luz había venido, la bola de fuego se fue, dando vueltas más allá de las vigas y salió a través del techo.
Otro incidente que aparentemente sería intrascendente fue el hecho de que al salir aquella luz sobrenatural a través del techo, la mirada de los ocupantes de aquella habitación fue desviada hacia la ventana ahora abierta por la agitación de alas de una paloma blanca como la nieve que se había posado sobre el antepecho de la ventana. Esta ave miró con curiosidad como si estuviera buscando algo. Cuando divisó al bebé recién nacido, irguió la cabeza y arrulló para posteriormente alejarse volando. En el nacimiento de este bebé no hubo una mayor anunciación que la de un pequeño petirrojo que se encontraba afuera, no muy distante de la cabaña, gorjeando con todo lo que estaba en él. La aparición de esta luz mística sobre este recién nacido fue la primera señal sobrenatural de las muchas que acompañarían durante toda su vida a William Marion Branham. A raíz de este incidente, tanto ella como Charles Branham decidieron buscar alguna iglesia a la cual llevar al pequeño Billy y que se ofreciera una oración por él. Las creencias religiosas de ambos eran católicas, aunque presentemente no tenían ninguna convicciones religiosas formales, de modo que para tal efecto, la mejor iglesia era la más cercana. Encontraron una pequeña iglesia bautista llamada El Reino de la Zarigüeya, la cual no tenía pastor permanente, tan solo un predicador de circuito pasaba por allí cada 2 meses. En esta ocasión, el anciano predicador estaba allí y ofreció una oración sobre el pequeño William Marion Branham. Su trabajo en la explotación forestal obligaba a Charles Branham a ausentarse de su familia durante algunos días. Tal fue el caso en octubre de 1909, cuando una nevada lo mantuvo alejado de su hogar. Su esposa, ahora con 4 meses de su segundo embarazo, permaneció sola con su pequeño Billy en aquella cabaña. A medida que los días transcurrían, los víveres comenzaron a escasear y la leña a agotarse, y ella quedó aislada en medio de una nevada en aquel lugar. Sin leña para calentar la cabaña y sin alimento para sustentar sus cuerpos, la madre se arropó en sábanas y esperó el desenlace fatal. Pero Dios no había ignorado aquella situación, y un vecino que vivía a una distancia de ellos, pero a vista de la cabaña, al notar que no salía humo por la chimenea de la misma, por varios días tuvo un pequeño presentimiento respecto a las circunstancias que prevalecían en aquel hogar. Al llegar, tocó la puerta de la cabaña. Al no obtener ninguna respuesta, trató de abrirla, pero se percató que estaba cerrada por dentro. Esto le indicaba que tanto la madre como el bebé debían estar encerrados adentro. Como pudo, forzó la puerta hasta abrirla, y al echar un vistazo dentro, fue impactante la escena que presenció. Madre e hijo estaban envueltos en sábanas próximos a la muerte de hambre y de frío. Rápidamente trajo leña y calentó la cabaña, e inmediatamente fue en busca de alimentos. Su intervención, seguramente inspirada por Dios, fue en el tiempo oportuno, ya que fue solo cuestión de días para que madre e hijo recuperaran su salud. Puesto que Charles Branham había tenido una formación física ruda a causa de su trabajo, la formación de su carácter fue de igual manera, ya que en una ocasión se encontraba embriagándose con algunas personas, cuando de pronto se desató una reyerta entre los presentes en el lugar donde se encontraban. Un fuerte pendenciero llamado Will Yarborough golpeó a un amigo de Charles derribándolo al suelo. Saltó sobre él, sacó su puñal y estaba a punto de clavárselo en el corazón, cuando Charles asestó un golpe con una silla en la cabeza de Willy. Charles se apartó y sacó su propia navaja. Willy se olvidó del hombre en el suelo y se fue en pos de Charles. Willy le hubiera cortado el cuello a Charles si hubiera tenido la oportunidad. Él era un hombre despiadado que había matado a su propio hijo con un palo de la cerca. Pero el puñal de Charles dio primero en el blanco, dejando a Willy en un charco de sangre sin sentido, aunque todavía vivo. Cuando las noticias de esta reyerta llegaron a Burkesville, Kentucky, Charles fue implicado como un cabecilla y acusado de intento de homicidio. Un alguacil llegó a caballo para arrestarlo. Antes que el alguacil pudiera encontrarlo, Charles salió huyendo de su peligro. Él tuvo que marcharse a toda prisa sin saber a dónde iría o qué haría. Antes de marcharse, le prometió a Ella que tan pronto como encontrar un trabajo y un lugar para que vivieran, él enviaría por ella usando un nombre diferente para que de ese modo se le pudiera localizar. Fue bajo esta circunstancia que Charles cambió su apellido de Branham, B-R-A-N-A-M, como era originalmente,
a Branham, B-R-A-N-H-A-M, al agregarle una H intermedia. En la primavera de 1912, un alguacil, así como en ocasiones pasadas, se detuvo frente a la cabaña para preguntarle a Ella si había tenido razón de su esposo, pero hasta el momento ella no sabía nada del paradero de él. A unos cuantos días de la visita del alguacil, el pequeño Billy, ahora de 3 años de edad, se encontraba jugando junto con su hermano menor Edward, detrás de la cabaña, donde un pequeño manantial mantenía el suelo lodoso. Billy estaba tratando de mostrarle a su hermano cuán fuerte era él al levantar la roca más grande que podía sostener para luego arrojarla en el lodo a la orilla del agua. Cuando la roca se hundió en el lodo, salpicó toda a Edward, quien se fue llorando hacia la cabaña. En ese instante, un petirrojo comenzó a gorjear en las ramas de un árbol. Billy buscó con la mirada al ave hasta que lo localizó. Cuando se acercó donde el petirrojo estaba posado, procedió un sonido parecido a un viento levantando las hojas. Entonces una voz resonó del árbol, una voz muy clara, voz humana, la cual dijo: «Tú vivirás cerca de una ciudad llamada New Albany». Aterrorizado ante este evento, Billy se fue corriendo a buscar a su madre y a contarle lo sucedido. Para ella, este suceso hubiera sido intrascendente a no ser por la mención de aquella voz. A tan solo 18 kilómetros de Burkesville se encontraba la ciudad de Albany, Kentucky, de la cual ellos ya vivían cerca, pero la voz fue específica: New Albany. ¿Dónde estaba localizada New Albany? New Albany era una ciudad a 160 kilómetros aproximadamente, justo del otro lado del río Ohio, en el estado de Indiana. Varias semanas después, por fin llegó la tan esperada carta de Charles a Ella. En ella, Charles le mencionaba, entre otras cosas, que había conseguido un trabajo estable en el estado de Indiana, en un pequeño pueblo llamado Utica, y que deseaba que ellos se reunieran cuanto antes con él. Para mayor referencia, le decía que estaba a tan solo 16 kilómetros de una ciudad llamada New Albany, Indiana. Ya instalados en Indiana, Charles se fue a vivir a la ciudad de Jeffersonville en un solar en la propiedad del señor Watton, un multimillonario para quien Charles trabajaba como chofer. Aquel trabajo no le remuneraba mucho, pero Charles tenía una cabaña de troncos de 2 habitaciones donde vivir, así como un establo y un huerto. Aquellos años, aunque agobiados por la pobreza, para Billy no tuvieron mayor trascendencia hasta una tarde de septiembre de 1916. Charles Branham, desde muy joven, había adquirido el hábito de embriagarse. En ese año, la ley en contra del licor había sido aplicada en Indiana. Charles no podía vivir sin embriagarse, de modo que para proveerse su propia bebida, decidió fabricar su propio alambique. Y Billy tenía que ayudar a traer el agua para enfriar los serpentines. Tal fue el caso en aquella tarde de septiembre, cuando en contra de su voluntad, Billy tuvo que acarrear el agua, ya que había planeado ir a pescar con sus compañeros de clase. Al venir de regreso, se sentó debajo de un álamo para descansar. Mientras dejaba escapar su propia presión a través de las lágrimas y el llanto, en unos cuantos momentos, escuchó un sonido parecido a las hojas susurrando en el viento. Pero lo extraño es que no había ningún viento. Al volver a escuchar las hojas soplando, se puso de pie, alzó su vista hacia las ramas del árbol arriba de él, pero no podía ver nada moviéndose. Al continuar su caminata hacia el alambique de su padre, volvió a escuchar aquel, solo que más fuerte que la vez anterior. Billy se dio la media vuelta y en esta ocasión lo vio. Un torbellino se arremolinaba en las ramas a la mitad del árbol. Eso en sí mismo no era raro. Los remolinos eran comunes en el otoño. Él a medida los había visto girando por los campos, levantando hojas secas y llevándoselas consigo. Pero aquellos remolinos siempre estaban desplazándose hacia algún sitio.